Bien, empezamos la charla. Mi agradecimiento por la situación de que estén pendientes de la charla, que les agraden las charlas que manejo. Lo hago con mucho cariño, lo hago con... Les pido el favor de que vayan haciendo sus anotaciones sobre las preguntas que ustedes vayan realizando, porque esa es la manera de abrir mi software. Ya a mis 66 años aún estoy todavía haciendo notas, escritos sobre lo que mi padre me dio, porque me dilaté más de 30 y tantos, 40 y tantos años de odiarlo, de rechazar su tesis. Hoy que he venido limpiando mi emocionalidad al respecto para poder ser al fin yo respecto a mi transgeneracional. Y el ser yo significaría tener esa autoestima y ese amor propio al que tenemos que llegar todos, básicamente. La finalidad es que nosotros vayamos sabiendo, teniendo el conocimiento de lo que es la emoción, teniendo el conocimiento de que esta está en el hemisferio derecho, no está en el izquierdo. Sé que hoy pueden recibir información y con todas las charlas recibir información al respecto de las emociones, pero para poder profundizar necesitan entrar en su interior, que es un trabajo bien especial, es muy hermoso, es muy bonito, da muchas satisfacciones. Podemos obtener la información y la liberación emocional para poder soltar anclas, soltar piedras que vamos cargando. Ahorita que dije piedras, me acordé de una instructora internacional de control mental que hace unos 25 años me escuchó hablar en una plática. Me dice, oye Jesús, me acabas de sorprender. Resulta que me sorprendió que dijiste que nosotros somos el único animal que tropieza con la misma piedra. Le dije, bueno, esa no es mi frase, le digo, esa frase tiene 500 años, le digo, o más. No, dice, lo que me sorprendió es que tú dijiste que nosotros somos los que cargamos la piedra. Y entonces a veces comparo la venida de Dios o la venida de nuestro futuro o la venida de nuestros logros, la venida de nuestra continuidad de vida como una gran avenida. Y es limpia, es definitoria, es realista, realizable, es liberada, independiente, pulcra. Sin embargo, nosotros ya por las programaciones interiores que se van grabando en el inconsciente desde nuestra infancia, vamos poniendo esos bloqueos o frustraciones como unas bolas de roca, unas rocas o piedras, que las vamos poniendo hacia adelante. Ahorita mi mente, por ejemplo, se desvió, quise meterme a mi computadora y de repente revisar los documentos que tengo de lo que es la guía terapéutica emocional. Tengo más de 200 páginas escritas. Y de repente cuando me desvío a la carpeta de mente de esa guía terapéutica, voy a lo que es el control de calidad. Y empecé a ver que una de las grandes piedras que tenemos son los controles de calidad que nosotros tenemos. El control de calidad que hace nuestra mente desde el punto de vista víctima, desde el punto de vista soberbio, es la siguiente. Llega un familiar conmigo hace 25 años y empieza a llorar y traía, pero realmente mucho flujo nasal anterior y principalmente flujo nasal posterior. Hay una gran diferencia. El flujo nasal anterior es gripa. El flujo nasal anterior es el llanto de mi niña interior. Pero el flujo posterior, inclusive con flema ya cocida, quemada por la ira que tenemos en nuestro interior, el flujo nasal posterior es la ira que tenemos contra una persona cercana a nosotros. Resulta que en la semana tuve una paciente con COVID, venía con su certificación de que tenía COVID. La situación era de que en la mañana ya había sido impactada, ¿sí?, por una gran biomagnetista, la maestra Silvia, y le quitó el COVID a ella, a su esposo, y entonces aún venía con flujo nasal. Quiero decirle a todos los biomagnetistas que la sintomatología de los problemas que impacten no se va a quitar de la noche a la mañana. Porque medicina, y le agradezco mucho que me haya enseñado la medicina alopática, el método científico,
Hay algo que se llama la historia natural de la enfermedad, que aun cuando impacten a una enfermedad, los síntomas van a seguir porque es la manifestación corporal de liberación que está teniendo a nivel emocional. En este caso, el flujo es una emoción y es un sentimiento que está teniendo la persona. En alguna ocasión le dije a una persona, cuando vino y estaba con mucho moco, le digo, ¿y por qué lloras? Ah, no, miento. Es una paciente en Londres que me enseñó una fotografía en ese momento que estaba platicando con ella y me dice, mira, dice, tenemos 20 centímetros de altura de la nieve aquí en Londres. Y empezó a estornudar, le dije, ay, le digo, ¿tienes gripe? Sí, le digo, ¿y por qué lloras? No, te dije que tengo gripe. ¿Y por qué lloras? No, te dije que tengo gripe. ¿Por qué lloras? Y entonces, no sé, es que estos tiempos así con lluvia, encerrada y todo, me ponen muy sentimental. Le digo, yo creo que tu niña interior está llorando. Cierra tus ojos, respira, empieza a respirar profundo. Pregúntale a tu niña por qué llora. Necesidad de afecto, necesidad de reconocimiento, necesidad de validación. Y empezar a tocar puntos de referencia que en determinado momento yo estaba percibiendo, porque aún cuando maneje terapias por videollamadas, la capacidad de los campos morfogenéticos no tiene distancia. Se dispara automáticamente lo que yo siento que siente mi paciente. Y entonces en ese momento se suelta a llorar y empieza a llorar y me dice, es que me estoy acordando que en tiempo frío mi papá no llegaba a la casa. Rápido, sí. Regreso con la paciente con COVID y entonces resulta que recibió a 6 familiares que venían del otro lado de la República Mexicana. Y entonces me platicó en su afán de querer cubrir validaciones, reconocimientos. La principal que llegó fue su mamá. 2 hermanos, cuñados, cuñadas, sobrinos. Y entonces, como yo la conozco en su afán de tener todo en control, de repente le digo, le pinto en el pizarrón, usted tuvo una fiebre de cabaña. Y le expliqué las 2 causales por las que nosotros nos contagiamos del COVID. Le expliqué 3 ejemplos y el mío, por qué, cuándo y en qué, y en qué condicionantes yo me había contagiado. Y cómo descubrí que tanto el sentimiento de escasez como la problemática de territorialidad nos hacen que el virus nos venga a ayudar a superar eso. Ya he dado en mis pláticas anteriores que todos los patógenos, principalmente los virus, mueven nuestro código genético para poder mejorar conductuales establecidas ancestralmente. Entonces, esta persona descubrió que la parte principal con la cual quería quedar bien era con su madre. Y en ese momento automáticamente se va a los 13 años cuando tiene que salir de su casa. Ella no dilucidaba por qué habías tenido que salir a los 13 años. Normalmente a los 13 años no se maneja mucho el que salgan los hijos fuera de, posiblemente hasta los 16, 17 años cuando ya empiezan a entrar a la facultad, ya llegaron a la edad de secundaria, bachillerato, pero a los 13 no. Y entonces en determinado momento empezamos a escrutar y a escarbar un poco del que ella había tenido en rebeldía, salirse de su casa, porque sentía que era rechazada por su madre. Sentía que nunca había cubierto las expectativas. Pero cuando entramos en el no cubrir las expectativas, llegamos a localizar que ella siempre había tenido problemas de estómago. Y entonces, el no cubrir expectativas, las hijas con las madres y los hijos con los padres, todo ese problema emocional está en el estómago. Y de ahí se pasa al colon. Esta persona supo por qué se había contagiado. Y en el fondo aún traía todavía flujo nasal anterior y traía flujo nasal posterior. Y entonces pudo distinguir por qué el flujo nasal anterior, que era su niña, que a los 13 años se había ido y después había viajado a los 8 años, para ver la no validación de no cubrir nunca las expectativas de su madre desde su infancia, ¿sí? Una de las cosas que yo siempre he visto, y lo digo no por los libros de psicología que no estudié, y lo digo por las psicologías que sí estudié, que fueron más o menos como 17 terapias transhumanistas, que la base fundamental de mi conocimiento es
haber escarbado en los libros internos de cada uno de mis pacientes por cientos de pacientes durante 25 años. Y eso me daba una ventaja extraordinaria a la cual yo le pido a los terapeutas nuevos que primero tengan la experiencia suficiente para poder... Es como cuando yo le digo a las personas cuando van a dar una plática. Si tú das una plática de lo que estudiaste, vas a temblar. Pero si tú das una plática de la experiencia que tú tienes, el conocimiento obtenido junto con la experiencia te hacen ser más seguro y asertivo al estar exponiendo algo. Por lo tanto, aquí lo que yo hago es hablar mediante la experiencia obtenida del haberme metido dentro de esa mansión de información que tiene mi paciente en su mente, principalmente inconsciente. En estas dos semanas he estado analizando, yo les comentaba que tengo un gran amigo que se convirtió en un monje budista de alto rango, que está en Jico Viejo, que cuando yo regreso en enero de haberlo ido a ver y haber estado con él, platicando, meditando, cuando mis hijos me dicen, ¿y qué está haciendo Carlos? Y yo le dije, fíjate que nosotros los seres humanos comunes y corrientes tenemos un telescopio que se llama Hubble y puede ver hacia el exterior a años luz. Solo que mi amigo, le digo, ese telescopio Hubble lo tiene invertido y está viendo hacia ese gran espacio interior que hay. Entonces me empezaron a caer muchos veintes porque tengo una mente esquemática donde empecé a ver adentro todo lo que tenemos de información. Y entonces esa es la que nosotros necesitamos ir a buscar para tener la recognición o el reconocimiento de qué somos, quiénes somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. El bloqueo que maneja nuestra mente para evitar tener resultados siempre va a estar forrado de una emoción. En mi privado tengo una lámpara de sal del Himalaya y a veces le digo a mis pacientes, mira, esta lámpara, le digo, es como nuestro ser interno. Somos nosotros un ser divino. Y es como si yo, en mi infancia, por las programaciones de mis padres, la herencia, la ancestralidad que traen de las conductas negativas, lo que hacen es aventarnos una mancha de lodo, de un no valgo, no merezco, no sirvo, no me toman en cuenta, me rechazan, no me escuchan, estoy solo, soy sucio, soy feo, no soy lo suficientemente bueno, soy malo, no soy responsable, soy tonto, soy inútil. Y entonces la luz que nosotros hacemos refulgencia de ello, se opaca y entonces ya no somos tanto esa luz. Esa luz es conocimiento, esa luz es información, esa luz es la que va a alumbrar nuestro camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz y el conocimiento es luz que alumbra. Hay muchos textos, muchas frases, muchos eslogans que ustedes han descubierto que aun cuando camines en la oscuridad, si tú eres luz, alumbrarás tu propio camino. Hay muchas frases por ahí que no me vienen ahora a la mente. La temática que me la propuso José Alberto es si las emociones se heredan. Esto viene de una pregunta que hicieron la charla pasada, de que si la diabetes y la hipertensión arterial eran herencia o eran conductuales. Entonces yo le contesté que yo respetaba mucho la genética y respetaba mucho la herencia. Sin embargo, ¿cuándo se empezaron a formar este tipo de enfermedades? Por poner un ejemplo, dos. Porque ahora los médicos le llaman enfermedades nuevas, enfermedades modernas, ¿sí? A la colitis ulcerosa, a las colitis nerviosas, a la diverticulosis, porque ahora hay enfermedades autoinmunes nuevas, ¿sí? Que ellos mismos les han propuesto el nombre de moda o enfermedades de moda. Si nos vamos a lo que es
moda es lo nuevo, lo innovador, lo que está vigente para el futuro. Y entonces se ha descubierto, por ejemplo, antes de Hammer, hubo muchísimos investigadores que se pusieron a descubrir cuáles eran los patrones conductuales que habían generado los pacientes de cierta enfermedad, de cierto padecimiento. Y entonces hubo una connotación de información que fue escrita y hay un desarrollo de libros, ¿sí?, que para mí les llamé información metafísica. ¿Por qué? Meta significa más allá y físico, ustedes saben, metafísica significaría más allá de lo físico. Yo pongo dos esferas en el pizarrón, en donde en la esfera de abajo, que le vamos a poner el nombre de físico, es aquí donde está una faringitis. Y entonces la faringitis es física, la inflamación es física, la sensación es física. Los mismos médicos manejan que la causalidad es una bacteria y lógicamente mandan algo físico que es un antibiótico. Pero después se fue descubriendo que los estados depresivos, aquí este mundo no es físico. Dijimos que este es el físico, este no es físico. Y en el mundo lo físico es lo mental y lo emocional. Por eso lo mental y lo emocional es lo metafísico, lo que está más allá de lo físico. Y entonces aquí, como se notó y se vio que el factor depresivo bajaba nuestro sistema de defensa, entonces se vio la influencia de lo metafísico sobre lo físico. ¿Quién apabulló el término metafísica? La religión. ¿Quién apabulló el nombre de metafísica? Todas las religiones. ¿Por qué? Porque tomaron el poder de decir, ven con nosotros porque nosotros somos el poder. Ven con nosotros porque nosotros tenemos el poder sobre todo. Si no, vean a la Santa Inquisición, que no le convenía que ningún humano retomara el poder mental y el poder sobre la curación, porque ellos son los que decían que ellos tenían el poder de tener el teléfono directo con Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? La mayor vorágine en cuanto a muertes, en donde la Santa Inquisición mató millones de mujeres. Recuerdo que cuando yo leía a Lutero y después me metía a leer sobre la Santa Inquisición, si tú creías, ellos te preguntaban, principalmente Torquemada, ¿no? Te preguntaban, ¿creías en la brujería? Y si decías que sí, te quemaban. ¿Pero qué creen? Si decías que no, te quemaban. ¿Por qué? Porque realmente los que habían inventado que la brujería era mala eran ellos. Y el no creer significaba que tú no creías en que ellos tenían su credibilidad, su creencia y sus paradigmas acerca de la brujería. Hoy, cuando hablo de brujería, hablo de magia. Y hablo de magia blanca. Mis pacientes hacen magia con sus cuerpos, mis pacientes hacen magia con sus emociones, mis pacientes hacen magia con sus estructuras conductuales. Y entonces, esperemos que nadie nos queme, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, regresando a la situación de lo físico, lo metafísico, al notar que las depresiones bajaban el sistema de defensa, entonces el sistema de defensa bajo hacía que las bacterias saprófitas u oportunistas que vivían y han vivido siempre en nuestro cuerpo, ¿sí?, externa e internamente, se aprovecharan de la baja de la defensa y entonces de saprófitas oportunistas se convertían en patógenas o enfermizas. Y es ahí donde se formaba el cuadro faríngeo. La pregunta, si la depresión baja el sistema inmunológico y el sistema inmunológico hace que se infecte uno, entonces ¿es necesario el antibiótico o manejar el estado depresivo? Pero entonces consideraron que el estado depresivo se podía manejar a nivel bioquímico porque pensaron que la estructura física era la que influenciaba sobre el factor depresivo. Entre semana yo le ponía a una persona que hablaba sobre la depresión
que la depresión no se maneja con antidepresivos. ¿Por qué? Porque ahora los psiquiatras dicen que todo es bioquímica. Sí, pero te voy a poner un ejemplo. La bioquímica puede ser cambiada y modificada por hiperventilación. Se los demuestro porque tengo 25 años haciendo hiperventilación. Ahora ya hay muchas personas que se creen y se consideran que pueden manejar respiraciones y qué bueno, ojalá y la ruta crítica que tomen sea la verídica. La depresión, lógicamente, se movió justamente en el momento histórico de que tuvimos ahorita, en el pico de la pandemia y 6 meses atrás, tuvimos dos factores bien interesantes. El primer factor fue que entraron cientos de miles de sudamericanos y centroamericanos a nuestro país y a la gente se le disparó el problema de territorialidad. Recuerden que el COVID viene a modificar el código genético de las personas que tenemos problemas territoriales y sentimiento de escasez. Vean mis charlas anteriores. Y entonces la gente todavía sigue disparada con el sentimiento de escasez pensando que ese hinche virus los va a matar. Cuando va a haber un momento en que los mate otra cosa ni en la que tengan pensado. Y entonces, recuerdo cuando yo tenía 4 maneras de suicidarme, una enfermera de Guadalajara, Teresita, había llegado al hospital donde yo estuve, y me dio una frase muy sabia que me retumba todavía. Mientras más se desea la muerte, más se prolonga la existencia. Y entonces, ante la experiencia obtenida de esa frase y mis estudios, mi investigación interior, le agregué, y ni se vive y ni se muere. Entonces las personas, como me decía ahorita mi gran amiga que está aquí conmigo, me decía que hay terror todavía y están encerradas las personas, me dan mucha pena. Me da mucha pena y a lo mejor yo me muera de miedo, ¿verdad? Pero me da mucha pena, ¿por qué? Porque no saben que no han vivido su vida y están agarrados de la muerte, viviendo en vida, muriendo en vida y viviendo y muriendo a la par. Y ni viven y ni mueren. ¿Me explico? He visto allá afuera a la gente y me fascina con un estatus de rebeldía, entre comillas. No creo que sea de conocimiento, porque el mediatismo que hay en las redes sociales pues nos tiene en una confusión extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque o mata o no mata. La vacuna o sirve o no sirve. ¿La revacunación es necesaria o es innecesaria? Sí, ahorita todos los jóvenes están en duda. ¿Y qué prefieren? Mejor no vacunarse. Sí, ahorita tengo 2 familiares que se vacunaron y ahí tengo 1 kilo de zeolita que les voy a dar para eliminar los metales pesados de la vacuna. Pero los miedos no se los puedo quitar hasta que no trabajen ellos mismos en eso. ¿Me explico? ¿Se heredan o no se heredan las emociones? ¿Sí? La situación es la siguiente. Todo es un aprendizaje. Cuando veo que cuando empiezo a trabajar el resentimiento, que vi que era la causal principal del cáncer, y como les dije en la charla pasada, mi padre murió de cáncer de próstata, la lógica me decía que porque los médicos dicen que es una herencia, yo voy a morir de cáncer de próstata. Lo que me puse a ver es que había un resentimiento y un rencor y empecé a estudiar la vida de mi padre, pisoteando lo que un médico de familia me dijo a los 9 años. No juzgues a tus padres. Qué equivocado estuvo ese tipo. Tal vez era estoico el tipo, ¿no? ¿Sí? Pero lo que hice fue empezar a estructurar dentro de mi mente cómo había conformado mi padre su masculinidad. ¿Por qué? Porque básicamente la próstata tiene que ver y es la base fundamental de nuestra masculinidad. Y entonces empecé a ver cuánto resentimiento tenía yo guardado desde mi infancia, mi adolescencia, a lo largo de mi vida por mi propia masculinidad. Y entonces, si mi padre había muerto por una condicionante de problemática de masculinidad por el cáncer de próstata, entonces yo tenía que cambiar la estructura conductual que mi padre traía de resentimiento. Y entonces, bueno, espero poderlo hacer, espero poder cambiar.
Aquí más que fe sería el trabajo interno que debo de hacer para seguir limpiando. ¿Sí me explico? Entonces, para mí, sigan creyendo que es genético, sigan creyendo que es hereditario. Sin embargo, trabajen con la conductual. Trabajen con lo aprendido, ¿sí? Hace rato comentando ¿cómo se llama? Con José Alberto, me decía sobre algunas preguntas específicas al respecto. Y entonces, que si yo me parezco a mi tío más que a mi mamá, si yo hago las cosas o me comporto de tal manera que es parecido a mi abuelo, a mi abuela. Y a veces ni siquiera los padres, pero se pasa a los abuelos. Entonces aquí yo le contestaba que depende el predominio del sometimiento, supresión, avasallamiento, subyugación del familiar que estuvo cerca de mí. Porque si en lugar de tomar los padres la potestad sobre mí, se la dieron a la abuela, se la dieron a la tía o al hermano mayor, ¿sí? Ayer trabajé con un paciente que el castrador fue el familiar. También tengo un paciente que está trabajando su acné, él tiene cerca de 36 años, todavía persiste el acné y tiene como si fueran manchas de eczema, en donde el hermano fue el vapuleador, el hermano fue el avasallador, el hermano fue el castrador. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Y no había papá y no había mamá? No, tenían doble plaza. Sí. Ojo, porque puedo pegar, ya saben a quiénes son los que manejan mucho doble o triple plaza. Bien, nos vamos rápido a las preguntas, si me hacen favor. Sí. Cualquier información, cualquier pregunta que no pueda responder, o se las manejo el día lunes, que yo vuelvo a abrir ¿cómo se llama? Mi Face, o la próxima conformamos todas esas preguntas para nada más contestarlas en la próxima charla. Bien, la nena me habla referente a lo mismo, dice, respecto a lo que nos pidió, yo creo que las emociones no se heredan, pero sí cargamos con la predisposición que sentir lo de las generaciones anteriores y lo que vimos en la infancia. Excelente. Adela Robles, ¿por qué se heredan? Bueno, traes códigos genéticos, Adela. Sí, los códigos genéticos vienen establecidos ya. Ahora se descubre que hay una epigenética. Por ejemplo, me ven delgado, mi padre era más delgado que yo, pero mis hijos ahora son mamucos. La lógica es que ya metieron una genética encima de la genética, que se llama epigenética. Entonces lo más probable es que mis nietos vayan a ser más fuertes o más rollizos que yo. ¿Me explico? ¿Por qué se heredan? Porque exactamente es lo mismo que los ojos azules del abuelo. Es lo mismo que la mancha en la nalga izquierda de mi tía. Sí, vamos heredando códigos genéticos. Dice, he descubierto como si tuviera dos personalidades, una alegre y abierta y la otra todo lo contrario. Tal vez las personas que conviven conmigo no saben cómo reaccionar. Bien, yo creo que aquí quiero enfatizar mucho. Cuando drásticamente te digan que eres bipolar, a ti, no a la persona únicamente que me preguntó, cuando te digan que eres bipolar, por favor, no te agredas, no te invalides y no te sientas mal. El ser humano es bipolar. Normalmente somos bipolares. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar dependiendo del medio, vamos a reaccionar dependiendo del entorno, vamos a reaccionar dependiendo con la persona con la que convivamos, ¿sí? Ahorita en la mañana, por ejemplo, tuve cierto conflicto, ¿sí? Al desayunar, pero la otra me dicen los chicos que es mi staff, que sonría. Yo les decía, creo que voy a sonreír mientras yo esté metido dentro de las preguntas y respuestas, porque eso me va a dar cierta confianza en donde si en mi infancia fui invalidado, hay una duda del comportamiento que tengo para presentarme con ustedes. Pero cuando yo siento una confianza interior, entonces ya me pongo un poquito más sonriente, un poquito más empático, etcétera, ¿verdad?
Entonces, no invalides que tienes dos reacciones diferentes, va dependiendo del entorno, ¿sí? Ahora, lo positivo, lo bueno que tú tienes de esa polaridad, déjalo en paz y disfrútalo enormemente. Pero cuando tú sientes que tienes una polaridad gruñona, adversa, rechazante, no permites que se te acerquen o no es agradable escuchar de todo, en ese momento hay una hiperreacción que te lo da la ira con la cual tienes que trabajar. Me dice aquí Pau, pienso que algunas emociones como el miedo es aprendido o imitada. Acuérdate que en alguna charla mencionaba que si en este momento hay una embarazada, tiene 3, 7 meses, y nunca ha visto un ratón, y en el momento en que lo ve se asusta y brinca a la silla y se sube ella, en ese momento, aún cuando ella piense, crea o sienta que nunca lo ha visto, trae una transgeneracional de miedo a los ratones. En el momento en que ve una masa oscura, irreconocible y no identificable, pero sí va a haber una respuesta que ya está grabada en su código genético, que fue aprendido por sus ancestros. En ese momento, su hijo va a nacer o su hija. Y ese niño, cuando tenga 3 años, 8 años y ve un ratón, va a tener la misma respuesta que la mamá. Entonces la mamá, en el momento de saltar, aunque no conoce a los ratones, grabó el estímulo, pero también grabó la respuesta. ¿Sí me explico? Entonces, es como, por ejemplo, yo no sabía que la seda y el terciopelo me provocaban rechazo o no me agradaba, era desagradable tocarlo. ¿Me explico? Entonces, ahí debería haber una memoria en mi infancia que me lastimaban con una tela semejante y yo relacioné el que me lastimaran con eso. Acuérdense que todos los problemas de alergias, todos los problemas de estornudos, rinitis, eczemas, todo tiene que ver con memoria. Y la memoria es relacionar una cosa con otra. ¿Me explico? Bien, dice, ¿tiene alguna influencia el signo zodiacal en la que naces? Bien, en alguna ocasión vino con una gran amistad que tengo, le llamaba yo la mamá de los cuarzos, Lolis. Me invitó porque había invitado a comer al astrólogo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento estaba a nivel nacional. El tipo traía un cuadernito, no sé si más de 25 hojas o menos, que tenía puros números. Cuando le doy mi fecha de nacimiento y le doy mi hora, me dice, tu infancia fue así. Fuiste un niño maltratado, fuiste un niño solo, fuiste un niño introvertido, fuiste un niño agredido constantemente, tu vida ha sido muy difícil. Y le dije, se me hace que este cuate me estuvo espiando. Entonces, ¿quién nos enseñó y nos ayudó a rechazar que tenemos un contacto con todo lo que existe a nivel del universo? Llámense piedras, llámense planetas, llámense entorno, ¿sí? Es la energía. La energía es la base fundamental de la que estamos elaborados y todo tiene una energía y todo tiene una base fundamental para que en ese momento pudiéramos haber recibido las influencias. Y sí, ese astrólogo me dijo que era mi deber, si quería yo seguir estudiando comportamiento humano, que era mi deber estudiar astrología, que era una de las partes. No sé si al final de mi vida o más adelante estudié astrología, porque realmente como que lo he postergado o me interesó más conocer la emocionalidad que la conductualidad. Para mí la conductualidad es muy sencilla y es muy fácil de aprender porque yo le digo a mis pacientes que cuando ellos entren a su autoconocimiento automáticamente van a conocer a ese patrón conductual que se llama humano. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Bien. Ok. Le recuerdo, ¿sí?
que nosotros vamos a estar haciendo charlas cada sábado. Esperemos que así nos dé la salud, porque es la que más, en la que más me he parado por hacer más cosas. Para fin de mes estoy programando el taller de corporalidad, ¿sí? Mi cuerpo y yo se llama el taller. Hubo en el taller de prosperidad que hice de 3 módulos, en el primer taller tenía yo llorando a 8 personas, en el segundo taller a más de 15. ¿Por qué? Porque estuvimos conectando con realmente las memorias que nos bloqueaban para poder tener cierta prosperidad o mucha. Este taller de corporalidad nos va a ayudar a reconocer algo bien interesante y se los dejo como mensaje. ¿Qué has hecho con tu cuerpo? ¿Sí? Porque el cuerpo lo hemos prostituido, el cuerpo lo hemos vendido, ¿sí? Si no, vean el mediatismo que hay en la televisión, cuando te ponen una hamburguesota así que nunca te la vas a tragar, y si te la tragas le dices, me llevo las 3/4 partes para mi casa para comérmelas en estas 3 semanas siguientes. Se llama sentimiento de escasez. ¿Qué has hecho con tu cuerpo? Porque realmente lo único que has hecho es comer por la mente, no comer por el estómago. 2. Mencionaba en la charla pasada que vi un estudio en donde se hizo una estadística que en Estados Unidos las mujeres tienen 15 pensamientos diarios de odiar a su cuerpo. Se hizo un estudio de niñas de 5 a 6 años donde todas, por el mediatismo existente en los smartphones y en la televisión, se sentían gordas. ¿Me explico? Entonces, espero este taller de corporalidad y lo terminando en tiempo y forma. Bien, hola, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita para que recibas todos mis videos.